Esta región se llama la costa de Oaxaca, está ubicada en la parte del Océano Pacífico, colindamos muy cercanamente en este lado con el estado de Guerrero. Es una zona altamente biodiversa porque ahí se encuentra un parque nacional que se llama las Lagunas de Chacagua. Es un parque que ha sido decretado por toda la biodiversidad que genera la convivencia entre el agua del mar y la cuenca del Río Verde. Es decir, que el Río Verde desemboca en una parte con las lagunas del Chacagua y alimenta la zona de los manglares y por tanto toda la biodiversidad que se genera en esta región. También es un sitio que se ha decretado precisamente por la presencia de los manglares como un sitio Ramsar, se llama la categoría de cuidado, que por su mantenimiento o calidad de los manglares, pues fue necesario que se decretara esta zona de protección. La cuenca del Río Verde es muy grande porque cruza todas las montañas de la Sierra Sur hasta dar con el Océano Pacífico. Entonces, a su paso por toda esta región, pues va creando toda una cultura de cuidado y de vida ribereña en los modos, ¿no? Generalmente las comunidades de la zona alta, pues no les queda tan cercano el río, pero sí se proveen de muchos de sus materiales o de agua en diversas formas. Las partes que se encuentran en la zona media y baja es donde las comunidades pues ya conviven plenamente con el río porque les permite una convivencia cotidiana, ¿no? En el caso de la comunidad que nos ocupa, que se llama Paso de la Reina, es una comunidad que vive exactamente al lado del Río Verde. Entonces, su convivencia de todos los días es despertarse con el sonido del río, ir a pescar, más tarde los niños, las niñas se van a bañar, nadan, si van a la escuela después pasan a darse un chapuzón, porque la calidad del río es muy buena. Se acaba de hacer de hecho un estudio sobre la calidad del agua y salió muy bien evaluado en términos de que no presenta un grado de contaminación este río. Por eso también todavía hay muchas especies que se pescan, ¿no? Un pueblo que depende totalmente del río, pues es una cultura ligada al agua y a la vida al lado del río y al lado del mar. Compartir que el estado de Oaxaca comprende 8 regiones, una de estas 8 regiones es la región de la costa. El estado de Oaxaca tiene 570 municipios. De estos 570 municipios, 417 se rigen por sistemas normativos internos y justo la comunidad de Paso de la Reina se rige por sistemas normativos internos. Es decir, que ellos eligen a sus autoridades, a sus representantes, en una asamblea comunitaria. Compartir también que esta región tiene pueblos indígenas, tiene al pueblo indígena mixteco, chatino y tiene al pueblo afro-oaxaqueño, que ha sido reconocido a nivel local en la Constitución oaxaqueña y ahora en la actualidad a nivel federal en la Constitución de México. Es una región biodiversa, donde conviven estas culturas y por tanto hay expresiones culturales muy importantes en la región de la costa. Pues con la llegada de los españoles, obviamente se introdujo bajo la figura de la esclavitud la llegada de los pueblos de África, ¿no? Entonces, en esta región hubo una época donde llegaban barcos en Huatulco con esclavos. Muchos pueblos que se reconocen hoy día como afro-oaxaqueños. Entonces, en la región de la cuenca del Río Verde, efectivamente en la zona, por ejemplo, de Tututepec, hay varios pueblos afro que se han reconstituido, digamos, internamente y se han
asentado en esos territorios. Entonces es una región que todavía se piensa mucho desde lo colectivo, en una identidad muy comunitaria, y cada uno desde sus territorios pues sí concibe la naturaleza, la tierra como un ser, ¿no? Como lo llaman la madre tierra o las aguas sagradas del Río Verde, ¿no? Entonces esa parte cultural, espiritual ligada a los territorios también se conserva todavía muy fuerte en esta parte de la cuenca del Río Verde. Sí, decir que una de las características de los pueblos de la costa y Sierra Sur es que conviven con el Río Verde en la parte alta, media y baja, y por tanto tienen expresiones culturales diversas, y de concebir también el territorio desde el ser chatino, desde el ser mixteco, pero una de las características donde coinciden es que ven al río como un lugar sagrado, un lugar que es parte de su vida cotidiana, un lugar donde conviven, están relacionados, aunque estén en la parte alta, media y baja. El Río Verde es parte de su vida, es la madre de las aguas, dicen en los mixtecos. Entonces es una de las características que tiene esta región. A los territorios más antiguos se le reconocieron sus territorios ancestrales y hoy día son las comunidades agrarias. En los territorios donde a través de la revolución llegó el reparto agrario, se conformaron ejidos. Entonces, territorialmente hay comunidades agrarias, hay ejidos con vidas muy activas en sus asambleas. Eso ha, digamos, dado una característica muy importante. Por otro lado, tal vez Angélica les pueda comentar un poco de la parte más político-administrativo, que es a través de la figura del municipio y de lo que ya ella hablaba un poco del sistema de elección. Yo solamente quisiera agregar, en términos económicos, como dije antes, es una zona altamente productiva, por lo tanto las tierras también son altamente disputadas, y eso generó por muchos años pequeños familias que se apropiaron de los recursos más estratégicos y de lo que en Oaxaca y en México se conoce como la figura de los cacicazgos, ¿no? Que son familias autoritarias que concentran el poder político y económico. Esto pues generó sin duda un clima de mucho despojo y violencia por muchos años. Entonces, aquí las propias comunidades han tenido que organizarse para enfrentar este dominio, digamos, de estas estructuras económicas y políticas. Históricamente la región de la costa ha tenido pueblos en resistencia. Hay comunidades, hay municipios que han luchado desde hace 20 años, por ejemplo, Iztayutla, por el respeto de sus derechos a la autodeterminación. Y está relacionado con lo que comentaba Ana María. El estado de Oaxaca fue el primer estado que se reconoce en el Código Electoral el nombramiento por sistemas normativos internos. En la práctica se hacía, pero no estaba reconocido en el Código Electoral. Eso fue un avance que se dio en 1995. Acabamos de cumplir justo 26 años de este reconocimiento legal y la mayoría de los municipios se rigen por este sistema normativo interno. Es tan diverso las formas de organización para elegir a sus autoridades como el número de municipios que tiene el estado de Oaxaca. Se eligen desde asambleas comunitarias a mano alzada o método del pizarrón. Entonces, esto es muy importante para los procesos en defensa de los territorios porque la base organizativa es justo lo que ha ayudado a detener que los proyectos no se implementen en los territorios indígenas. Un eje que nos da la historia contemporánea de la región es el tema, lamentablemente, de la violencia. La violencia precisamente porque hay dos visiones en conflicto, ¿no? La visión de estas familias, de gente que se ha apropiado de los medios económicos de la región y que ha despojado de grandes extensiones de tierra o de medios de producción a las comunidades.
Y la otra visión, que es la visión que acabamos de comentar, una visión más colectiva, más de respeto con la naturaleza, y esa visión a lo largo de la historia reciente pues se vio como en una constante tensión, porque además, producto del dominio del Partido Revolucionario Institucional durante más de 80 años, pues que fue forjando una historia de caciquismo a través de familias, ¿no? Entonces, los compadrazgos con funcionarios de los gobiernos estatal o federal le dotaban de mucha impunidad, ¿no? A estas familias poderosas, eh, y que además tenían todos los medios económicos, jurídicos y políticos, porque al mismo tiempo que pudieran ser el cacique de la región, podían ser los presidentes municipales, los diputados de la región, tenían relaciones muy estrechas de colaboración con las instancias de investigación, de impartición de justicia. Entonces, si alguien era asesinado, pues a veces no pasaba nada porque no se movía nada mientras la familia poderosa de la región no autorizara la investigación. Es así como muchos crímenes han quedado pues como en la impunidad, porque no había, digamos, un contrapeso a esta forma de ejercer el poder de parte de estas familias. Entonces, a diferencia de estas regiones, en la costa ha prevalecido mucho esta forma de dominio a través de las familias que controlan el poder económico y político también, ¿no? Es un espacio en disputa por el tema de los megaproyectos en estos territorios. Sin embargo, también es un espacio desde los pueblos y comunidades de convivencia, de organización, de retroalimentación, de nombrar a sus autoridades. Y si no se entiende esto, entonces no se entiende por qué están siempre en resistencia. Porque a veces preguntan, ¿pero por qué se oponen al desarrollo? Cuando los pueblos tienen claridad de que ese territorio les da de vivir, les da para convivir, les da un espacio donde pueden nacer, pueden descansar, dicen ellos, nos recibe, pero también nos acoge. Cuando no se entiende que el territorio es un espacio de convivencia, donde se reproduce la gente, donde convive, donde goza también, porque hay fiesta, por eso salen estos argumentos de por qué se oponen al desarrollo. Se oponen justo porque el territorio es un espacio de vida y les da todo lo que necesita para seguir viviendo, para seguir resistiendo y para seguir siendo pueblos. Entonces, por eso es un espacio que los pueblos van a seguir defendiendo, que históricamente han defendido, y que está en los ojos de estas grandes empresas para desarrollar estos proyectos de desarrollo. Llevamos acompañando los procesos de la región, de la costa y de los valles centrales. En la costa más o menos desde hace 20 años, entonces nos tocó ver cómo también las distintas problemáticas y reivindicaciones que se hablaban. Nosotros llegamos a la región por un tema precisamente de la elección de una comunidad que quería ejercer su derecho a la libre determinación sin la intervención de los partidos políticos. Entonces fue una lucha muy larga, muy complicada, que finalmente se logró el reconocimiento de sus asambleas sin que intervinieran los partidos políticos. Estando ahí, pues surgieron otro tipo de necesidades de acompañamiento, y muy al final de esa primera época, la acción, porque habían escuchado que la Comisión Federal de Electricidad ha estado haciendo estudios en sus pueblos sobre el río. Entonces empezamos a involucrarnos e investigar el trabajo de la CFE, y fue por eso y por la acción de las comunidades que por ahí del 2006 se dio a conocer la llegada de un proyecto hidroeléctrico a gran escala que fue planteado por Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, pues, junto con estas comunidades de la parte alta, se decidió conformar una organización regional que permitiera defender el territorio
pues a lo largo de la cuenca. Es así como el acompañamiento nuestro en los últimos años ha sido fortalecer esa estructura regional organizativa que se llama Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. Sí, compartir que este consejo, en ya casi 15 años de defensa del territorio y Río Verde, ha tenido un abanico de estrategias para defender el territorio y el río. Hemos cuantificado 3 estrategias, pero lo que decimos es que la base o el corazón de la resistencia es la organización. Podemos tener la estrategia jurídica, pero si no hay un proceso organizativo, difícilmente se pueden exigir que se respeten las cuestiones de derechos humanos o las cuestiones más jurídicas, ¿no? Entonces, estas estrategias están ahí para utilizarlas de acuerdo a las necesidades del movimiento. Puede ser la jurídica, la de difusión, la de articulación, la de incidencia. Entonces, es importante tener una diversidad de estrategias, pero también tener claro que si no hay un proceso organizativo de base que exija que se respeten los derechos, los territorios, difícilmente se van a lograr que se detengan estos proyectos. Se anunció el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina en 2006 y en el 2018 se anuncia un proyecto denominado Río Verde, que a diferencia del proyecto Paso de la Reina, el proyecto Río Verde, el proyecto hidroeléctrico Río Verde, su promovente es una empresa privada, Enersi. Esto se dio a raíz de la reforma energética de 2013. Entonces hay 2 proyectos anunciados públicamente en la cuenca del Río Verde, que es el proyecto Paso de la Reina, que es un proyecto a gran escala, y el proyecto hidroeléctrico Río Verde, que es un proyecto de mini-hidroeléctrica. Sin embargo, lo que hemos analizado, tanto el COPUDEVER, Educa, como el MAPDER, tanto socioambientales como culturales y sociales. Entonces, el COPUDEVER va a cumplir ya 15 años de resistencia pacífica, y lo que ha ayudado también a este proceso de articulación es reencontrarse como pueblos, porque el COPUDEVER está integrado por pueblos de las 3 partes de la cuenca del Río Verde, y nos compartían que a veces, aunque vivan en la misma región, como familia no se encontraban. Entonces, tener estas reuniones en distintas comunidades ayuda también que las comunidades se reencuentren, se reivindiquen, se reconozcan. Entonces, decir que es un movimiento pacífico y que va a seguir por la defensa pacífica, exigiendo que se respeten sus derechos. Este proceso de organización, que es el Consejo de Pueblos, pensamos que ha aportado a la vida de la región como un actor importante que es referente en el tema de la defensa del territorio, de la organización, y que es un ejemplo también de que sí es posible organizarse para enfrentar proyectos de gran escala y también generar una cultura política distinta, ¿no? De solidaridad, de articulación, de vinculación de manera pacífica, y con reivindicaciones muy claras en cuanto a sus formas y modos de vida en la región. Entonces, eso para nosotros ha sido un aporte de estos 13 años, lograr ser un referente, un contrapeso a esta forma de entender el poder. Y también me gustaría señalar que ha sido muy importante la presencia de jóvenes y de mujeres, niños y niñas en todo el proceso, porque ha sido un proceso colectivo en donde de una u otra manera participan también estos otros sectores, de manera que esto le ha permitido también al Consejo de Pueblos ser un referente con mucho peso territorial, y como ellas y ellos decían, pues que es un movimiento de base, ¿no? No tienen líderes, dicen ellos y ellas, y eso creo que le da también un aporte de mucha frescura, ¿no? En estos tiempos tan complicados de entender la política, que hay otra forma de hacer política, hay otra forma de hacer defensa del territorio desde estos otros enfoques más comunitarios. Creo que es muy importante colocar este ejemplo del asesinato de 5 defensores como un ejemplo muy claro de lo que pasa actualmente en Oaxaca, ¿no?
Al ser un movimiento que no recurre a la violencia, es un movimiento pacífico. Durante más de 13 años no se había tenido ningún incidente. Esta muerte de los asesinatos de 5 compañeros se da en un marco de disputa también por los materiales que hay en el río, la grava, la arena, que eso empieza a ser también motivo de disputa de un tipo de comercio, digamos, que está dando en la región. Entonces, al oponerse la comunidad a que estos materiales sean extraídos por este contexto de protección del río, pues sí fue un hecho muy fuerte al considerar que puedes matar a cualquiera por defender un derecho. Es un mensaje muy fuerte mientras no se dé todavía un castigo, se señalen culpables, porque los compañeros eran defensores en su comunidad, no estaban haciendo ninguna cosa violenta, no estaban ni siquiera haciendo pues algo de lo que se les pudiera acusar, ¿no? Simplemente estaban en un proceso organizativo en defensa de su ejido. Entonces, eso nos da cuenta de la grave situación y riesgo que se ubican las defensoras y defensores comunitarios, que están ahí en su comunidad sin mucha facilidad de poder tener los medios de actuación que les permita las mínimas condiciones de seguridad. Por eso es muy importante la denuncia internacional a través de estas campañas, de estas organizaciones aliadas, porque permite que estas voces que están en la comunidad puedan tener eco en comunidad internacional, nacional, y que pueda ponerse los ojos en una demanda muy sentida, que es la impartición de justicia. Sí, compartir que ante la falta de respuesta del Estado mexicano ante los asesinatos de los 5 defensores del Río Verde, la comunidad ha puesto en práctica sus procesos organizativos y toma de decisiones, y para ello implementaron desde el año 2021, abril, su campamento, instalaron un campamento de seguridad justo para sentirse a salvo, para sentirse resguardados. Y este campamento está organizado por equipos, ellos lo decidieron en una asamblea comunitaria y también se conformaron estos equipos que se van distribuyendo en los días de la semana y van a resguardar la comunidad durante la noche. Entonces esto también ha ayudado a que el riesgo disminuya y a que ellos se sientan y ellas se sientan más seguras. Entonces por eso decimos que es importante seguir reconstituyendo los sistemas normativos de las comunidades, porque justo esto es lo que ayuda a seguir siendo comunidad. Cuando el Estado mexicano no responde, las comunidades tienen que sacar la casta y poner en práctica sus procesos organizativos y de toma de decisiones para salvaguardar su vida. Agradecer a las compañeras de SEMDA por su apoyo y por su interés también de retomar el caso. Yo creo que esto, como digo, le va a ayudar a una mayor difusión en otra escala al caso y al proceso organizativo también para la defensa del territorio, de la cual pues en su agenda también SEMDA tiene casos importantes que ha aportado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ser defensor o defensora es un derecho y se tiene que respetar ese derecho de defender derechos. Entonces, es importante visibilizar que hay defensoras y defensores de los territorios que están ahí a ras de tierra y que están haciendo su defensa todos los días, a todas horas, y que están respaldados por sus asambleas en muchas ocasiones, ¿no? Por sus autoridades comunitarias. Entonces sí es importante visibilizar que ahí hay defensoras y defensores que todos los días están defendiendo derechos.